Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La reforma constitucional de telecomunicaciones tuvo el respaldo de las principales fuerzas políticas del país. Hoy, el Congreso de la Unión enfrenta el reto de aprobar las leyes reglamentarias y anteponer el interés general de los mexicanos sobre los intereses particulares que controlan este importante sector. Son reformas claves para dar impulso a la competencia en el sector de telecomunicaciones y certeza a las inversiones que durante la presente administración podrían llegar a 700,000 millones de pesos. La mayor competencia de esta reforma se va a traducir en mejores servicios y más baratos para beneficio directo de la población y desde luego de los consumidores. Para hablar sobre estos temas, como cada semana, hoy me acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pero también está con nosotros Adolfo Cuevas Teja, él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido, Adolfo, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Y antes de iniciar el análisis sobre las leyes reglamentarias en telecomunicaciones, los invito a ver la nota que le preparamos sobre este tema. Las negociaciones para dictaminar las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones están avanzadas. Las tres principales fuerzas políticas en el Senado realizan esfuerzos en comisiones para zanjar sus diferencias y aprobarlas en un periodo extraordinario aún no definido. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en su reciente gira de trabajo en España que antes de julio se concretará la legislación secundaria para ampliar la competencia en el sector telecomunicaciones, combatir la práctica monopólica en televisión, telefonía y servicios digitales y asegurar mayor calidad y mejores precios. Aprobar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones sin duda impulsará el crecimiento económico y la creación de empleos en el mediano plazo. Los legisladores deben hacer modificaciones a 11 leyes vigentes, divididas en 300 artículos y 17 títulos. Los objetivos de la reforma pretenden dar certeza en temas de relevancia como la regulación del espectro radioeléctrico y recursos orbitales, las redes de telecomunicaciones, la preponderancia de los operadores, los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, detonar inversiones por 700,000 millones de pesos en la presente administración. Algunos temas polémicos son la propuesta de dar a la Secretaría de Gobernación la facultad de revisar contenidos audiovisuales y que el gobierno federal pueda bloquear señales en lugares o momentos críticos para la seguridad pública o nacional, lo que dejaría abierta la puerta a una eventual censura. Adolfo, con un retraso de varios meses, las leyes secundarias siguen analizándose, discutiéndose en el Congreso. ¿Cuál sería el mejor desenlace para promover la competencia en este importante sector? Confiamos en que los tiempos que está tomando el Congreso sirvan para que tengamos el mejor producto posible, el que mejor cumpla las aspiraciones del pueblo de México y que además sea congruente con el propósito de la reforma constitucional. Esta reforma es una redefinición del Estado a favor de la competencia y la pluralidad en este sector, que es relevante no solo en términos económicos, sino sociales. Es uno de los ejes conductores, un sistema transversal que impacta de diversas maneras a México. En ese orden de ideas esperamos que la legislación sirva promoviendo esa competencia y esa pluralidad en beneficio de usuarios y de audiencias. ¿Cuáles son las aspiraciones del pueblo de México? Las aspiraciones del pueblo de México en esta materia, podemos percibirlo desde el órgano regulador, tienen que ver con contar con servicios de calidad. O sea, hay una queja del pueblo de México diciendo que no la tiene y pidiendo estas reformas. Sí, por supuesto. Es recurrente a través del órgano regulador y de instancias de atención a consumidores la queja sobre el nivel de calidad de los servicios. Además de estos niveles de calidad, tendría que ver con la disponibilidad de opciones nuevas que alienten la competencia, y en el terreno de la radiodifusión también hay varias opiniones en el sentido de la necesidad de una mayor pluralidad, de que se escuchen más voces. Esto es lo que recoge la reforma. Nosotros cumplimos el mandato de la reforma al tratar de instrumentarlo conforme al marco que nos ha proporcionado por el Congreso. Verónica. Ahora, este tema es un tema muy abstracto para la gente, ¿no? Ahorita que preguntaba Luis Carlos, es un tema muy difícil de medir en las encuestas de opinión pública. En general, las reformas como tal, porque son muy técnicas, particularmente las que tienen que ver con cuestiones como de telecomunicaciones. Entonces, para la gente, digamos, ¿qué es lo esperable? ¿Cuál va a ser el entregable de estas reformas? Una vez, además de que no solo sean aprobadas, sino que sean implementadas. Hay plazos que se van a tener que llevar. ¿Qué es lo que verdaderamente le va a dar a la ciudadanía?
lo dices bien, Verónica, ¿cuál es el entregable? Así tenemos que enfocar esto, hacia resultados. El resultado que se espera de la reforma y de la actuación del instituto es que contemos con esa diversidad de servicios, un mayor número de oferentes compitiendo y generando a través de la competencia mayor oferta, mejor calidad, mejores precios. Esto es lo que espera el usuario. Pienso que independientemente de que haya algunas mediciones, el hecho es que lo percibimos día a día como usuarios. Esto es algo también, creo yo, que si bien tiene algunos aspectos técnicos, tiene enormes contenidos de sentido común. ¿Qué esperamos? Bueno, pues esperamos que los teléfonos funcionen, esperamos, en términos de pluralidad, que haya más voces integradas al discurso social, esperamos que los precios nos permitan ser consumidores de servicios nuevos que la tecnología va proporcionando, y esperamos finalmente que muchos mexicanos que siguen careciendo de tales servicios puedan incorporarse. Esta es la estructura de la reforma y del cometido. Pepe. Sí. Las leyes reglamentarias debieron estar aprobadas en diciembre. El hecho de que todavía no se emitan, ¿qué ha retrasado? Ustedes han pospuesto, por ejemplo, los lineamientos únicos, tienen ahorita lo de las concesiones, las nuevas concesiones de televisión. ¿Qué más ha retrasado esto y la inversión? El efecto, como bien lo dices, José, tiene que ver con que ante la incertidumbre en algunos aspectos que son relevantes para la planeación de modelos de negocio, las inversiones no se concreten, y antes que eso, las alianzas de empresas que podrían favorecer inversiones en los sectores tampoco se realicen. El tema más reciente y que ilustras bien tiene que ver con la televisión. Hace un par de días, el jueves, de hecho, el instituto tomó la determinación de retrasar el proceso de licitación de nuevas cadenas de televisión, porque hay elementos puntuales que requieren los posibles inversionistas en este sector. Por ejemplo, si se les serán refrendadas y en qué condiciones las concesiones una vez que las obtengan, si tendrán que pagar contraprestaciones por ese refrendo, nuevos gastos económicos, si en temas como la multiprogramación les será permitido hacer utilizar esta potencia del sistema digital de televisión, si podrán prestar servicios adicionales de paga, como ocurre en otros lugares del mundo. Todos esos elementos de incertidumbre consideramos que nos movían por prudencia a buscar retrasar por algún tiempo el proceso de licitación, en aras de que la información que pueda proporcionar la ley secundaria de las bases conforme a las cuales se puedan tomar decisiones de negocio y en este sentido cumplir los objetivos de la reforma en su conjunto. Hay quienes dicen que los poderosos intereses que hay en este sector son los que están retrasando, independientemente de los desacuerdos, los tiempos políticos de las distintas fuerzas políticas, pero que los intereses que prevalecen es lo que está atrás de todo este retraso de la ley secundaria. Ustedes, como ente regulador, ¿qué dicen? ¿Cómo lo sienten? Mira, como regulador concebimos y damos por un hecho natural que hay intereses contrapuestos y que esos intereses se manifiesten fuertemente. Aspiramos, confiamos y exigimos que se encaucen de forma legal y no a través de utilizar resquicios o incurrir en conductas que atenten contra las formas del Estado de Derecho y, digamos, de una convivencia sana entre instituciones y regulados. Pero existen y no nos asustan. Son regulares, son normales en toda democracia. No es, evidentemente, lo que movió a retrasar el calendario de la licitación. Eso fue estrictamente producto de lo que en el legislativo se ha dejado de hacer. Y digo claramente, respetamos de cualquier manera los tiempos que el legislativo decida darse para llevar a cabo su función. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente con este interesante tema sobre la ley reglamentaria de la reforma de telecomunicaciones y su eventual aprobación en el curso de las próximas semanas en el Congreso de la Unión. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República.
Gracias por continuar con nosotros. Adolfo, finalmente el beneficiario de este retraso en la aplicación de la ley secundaria pues es el statu quo, en perjuicio de la población, de la ciudadanía. Mira, es cierto que en tanto no puedan introducirse esos elementos de cambio, las cosas seguirán como están y esto supone que los actualmente, digamos, incumbentes en materia de televisión sigan dominando el sector. En ese sentido sí los favorece. Entiendo esa óptica, pero creo que también lo que buscamos es, aunque nos tome un par de meses más, concitar condiciones y atraer la atención a que es posible una inversión productiva y redituable en México con la claridad que aporta ese marco legal. Adolfo, pero, perdón, hay otro tema que me parece más importante, porque no solo es un tema de ganancia política en términos del retraso de la legislación, también hay un aspecto jurídico que no es menor. Es decir, hay un diferimiento entre la integración del instituto al cual ahora perteneces y la emisión de la legislación. También significa que las decisiones que tome el órgano regulador en algún momento podrían estar sujetas a revisiones por amparos o a impugnaciones legales. Para ustedes sí significa un suelo, digamos, muy débil sobre el cual estar trabajando, ¿no? Entre más se retrase la legislación. Tiene toda la razón, Verónica. No es deseable la situación, es una realidad y por eso a partir de esa realidad actuamos también de forma realista. Pero tiene razón, en el fondo necesitamos que estén esas reglas claras porque no solo son para los regulados, son también para el regulador. Es el marco de nuestra actuación, es lo que nos permitirá actuar con certeza. Luis Carlos. Yo entiendo que la posición de ustedes como reguladores tiene que ser muy cuidadosa para no parecer un actor con intereses, pero yo sí creo que el IFETEL tiene una obligación de salir a asignar responsabilidades. Usted es un órgano autónomo y frente a un Congreso que lleva meses sin legislar, que le está metiendo problema, ya cambiaron la licitación 2 meses, me parece que tienen que asignar responsabilidad. Lo pueden hacer, el público les aplaudiría y además es su obligación para generar más obligación en el Congreso. A mí me parece que eventualmente el IFETEL nos haría mucho bien a todos y a ustedes que lo hagan, porque si dentro de 5 meses, por alguna razón de este retraso, ustedes no pueden hacer ciertas cosas, les aseguro que el Congreso no va a decir, no, yo fui el culpable. Y además, si el Congreso está vigilando su trabajo, los cuestiona, los critica, no estoy diciendo que ustedes vayan a criticar al Congreso, pero creo que sí vale la pena públicamente decirlo. Mira, yo coincido contigo en una medida, y esto tiene que ver con que la falta de regulación por el Congreso genera un conjunto, un cúmulo de problemas tales que ciertamente afecta no solo al regulador, sino al país en su conjunto, y el Congreso tendrá que asumir su responsabilidad. No me siento ni estoy seguro de que el Instituto sea el indicado para asignar responsabilidades. Creo que hemos señalado ya las implicaciones en un caso concreto de lo que pasa cuando no tenemos ley. Pero a largo plazo aspiramos a que estos temas se vean con una óptica diferente. Y déjame hacer un comentario sobre este tema. Los tiempos que se dio el Congreso, terminar la legislación en diciembre, eran en principio irreales. Si vemos lo que ocurre en todo el mundo, los tiempos que se toman los congresos en el mundo para legislar sobre estos temas tan importantes, se dan años para hacer este trabajo, se asignan un calendario de audiencias, de revisiones, etcétera. Aquí aspiramos, digamos, a un fast track legislativo que no se realizó, de tal manera que aunque veo la problemática, yo espero y confío en que el tiempo extra, llamémosle así, que se tome el Congreso, abone a una mejor legislación. Es mejor ir despacio y llegar a buen puerto que correr en estos temas. Se cometen muchos errores técnicos de concepción estrictamente regulatoria por las prisas. Pero bueno, ahí está el tema. Sí nos ha faltado ese apoyo del legislativo hasta el día de hoy. Nada más quiero ubicar el contexto para que el auditorio lo tenga claro. Este lunes 16 y martes 17 de junio vencía el plazo, o era el plazo que se había fijado para que los grupos interesados en participar en la licitación de la televisión abierta debían presentar los documentos para obtener una opinión favorable, pero por el retraso en la aprobación de la ley secundaria, pues finalmente ustedes decidieron tomar esta decisión de retrasarlo 2 meses hasta septiembre por todo esto que nos estás explicando, simplemente para que el auditorio tenga claro cómo se están retrasando algunas de estas resoluciones. Sí, así es. Precisamente en los tiempos, hablando de los tiempos, ¿qué les garantiza que en 2 meses y medio va a estar ya la nueva ley reglamentaria? Si no han cumplido los legisladores, ya llevamos
más de 6 meses de retraso. Esa es una. La otra, ¿tienen ustedes ya la lista de interesados en las licitaciones, en participar en las licitaciones? 2, ¿han tenido acercamiento con ellos? Mira, en cuanto a los tiempos, yo te diré que no tenemos ninguna garantía y no sabemos mucho más que lo que está expuesto en medios acerca de los tiempos que ha decidido darse el Congreso para avanzar en el tema. Sería realmente preocupante para el Instituto que llegado el mes de septiembre no tuviéramos legislación. Creo que entonces la decisión ya tendría que ser entre irnos con la legislación que actualmente tenemos, porque sabemos que no podemos prorrogar esto de manera indefinida, retrasarlo sin una fecha precisa en que esto pueda iniciar y concluir, por las afectaciones que supondría la competencia. Entonces, esperamos que el Congreso cumpla, tendríamos que tomar una decisión muy difícil de que no fuera así, en caso de que no fuera así. Sobre los interesados, no ha habido, porque no era la etapa, justamente es lo que tendría que ocurrir el lunes y martes de la próxima semana, el que se presentaran como interesados formalmente ante el Instituto. Lo que ha habido han sido acercamientos a través de algunas unidades de apoyo del Instituto para requerir información técnica y demás. Y sí, hubo por lo menos 3 grupos que claramente mostraron interés. No es procedente, no es conveniente ni prudente que yo revele los nombres de quienes los integran, porque no se habían presentado formalmente. Pero sí había 3 grupos importantes de empresarios que habían mostrado interés. No tuvimos un diálogo directo, los comisionados con ellos, fue a través de las unidades de apoyo del Instituto. Ahora, ¿cómo descartar cualquier vínculo con algún concesionario de radiodifusión que actualmente cuenta pues con los 12 MHz del espectro, como es el caso de Televisa y de TV Azteca? Precisamente, cuando lo que iba a ocurrir este lunes y martes es que ellos presentaran una solicitud de opinión favorable en términos de competencia. Es justamente en esa etapa donde se revisan sus vínculos de negocio, en un sentido amplísimo, el más amplio que pudiera ocurrir, desde dónde se constituyen como accionistas formales con otras empresas, hasta cuáles son sus patrones de intercambio de negocios, proveedores, etcétera. Todo esto se analiza y si se detectara que tienen una presencia relevante los actuales concesionarios que tienen la limitación constitucional, como bien has dicho, entonces se emitiría una opinión en sentido negativo, porque se conformarían lo que en términos de competencia económica se llama como un grupo de interés. Se tendrían esos vínculos de objetivos comunes que nos permitirían considerarlos como un ente y en ese sentido no podrían participar. Se analizaría en esa etapa. Verónica. ¿Y qué medidas está tomando el regulador ahora, ¿no? El nuevo instituto, para justamente mantenerse un poco al margen de las presiones? Como tú decías bien al principio, no les extraña que haya presiones de todos los grupos interesados. Sin embargo, una de las claves para el éxito de esta reforma fue crear ahora un nuevo instituto con una autonomía, constitucional que antes no tenía. ¿Eso se está reflejando en los hechos? ¿Qué es lo que se está viendo en relación con la Comisión de Telecomunicaciones que existía antes? En todo caso, ¿en qué se está plasmando esta autonomía? Mira, yo creo que hay elementos estructurales y elementos subjetivos. En lo estructural, pues, es el marco de autonomía que nos fue otorgado por el Congreso, en la Constitución nada menos, donde independientemente de que nominalmente se nos identifica como un órgano constitucional autónomo, en los hechos se nos da una facultad ejecutiva para decidir todos los temas de nuestra competencia. No tenemos que depender de que alguien más sancione nuestras resoluciones dentro de la esfera de los poderes de la Unión. Eso es un factor importante. También que tengamos un mandato cierto por un número determinado de años irrevocables, salvo causa grave. Eso nos da la tranquilidad. Los aspectos subjetivos, pues se diría la entereza y el haberse formado en estos temas, el tener el conocimiento y permitirse aportarlo en este trabajo nacional. ¿El proceso de selección fue adecuado? Fue un proceso inédito. En ningún lugar del mundo se había intentado algo así, de otorgar tan altos puestos en el servicio público mediante concurso. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente con usted. El cine es la única disciplina que integra a todas las demás artes.
Este programa te revelará lo sencillo o complicado que es el proceso de hacer una película con irresistibles cortometrajes como ejemplo. Laboratorio de Cine. Jueves y domingo, 10 de la noche. Por Aprende. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa cuadrada. Adolfo, en conclusión, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene más fortalezas hoy en día respecto al modelo anterior ya de entrada. Absolutamente, así es. Un órgano con gran autoridad, con enormes facultades y facultades de decisión, lo que antes no tenía en gran medida la vieja Cofetel. Luis Carlos. Uno de los problemas de los medios de comunicación en México, incluida la prensa que ustedes no regulan, es el hecho de que grupos empresariales ajenos al sector de telecomunicaciones adquieren medios de comunicación y al estar integrados diversos intereses económicos empresariales, acaban por usar a la pantalla como medio de promoción y defensa de intereses comerciales. ¿Es posible en el futuro pensar que este tipo de sinergias o fusiones se prohíban? Es decir, que un medio de comunicación se dedica al medio de comunicación y punto, porque lo que se ha usado en México es que con frecuencia, cuando tienes interés de diverso tipo, lo que los usas es para usar la pantalla para proteger otras cosas. ¿Qué hay de eso? Mira, el tipo de integración horizontal a la que aludes es un fenómeno que está presente en muchos lugares del mundo. No han optado en general los reguladores por prohibirlo, sino por hacer explícitos en los medios la obligación de advertir a las audiencias a qué intereses están representando. Y evidentemente que no se den prácticas contrarias a la competencia, como que la empresa que posee los medios de comunicación tenga un trato privilegiado para acceder a los espacios comerciales en un medio. Eso es lo que conviene regular, y conviene regularlo desde este momento, Luis Carlos. Ya el Congreso tendría que estarse abocando a esos temas. O puesto de otra manera, si queremos aspirar, digo, no es el tema de ustedes, yo estoy pensando en el tema de la libertad de información, la libertad de expresión, pero a mí me parece que si los medios de comunicación no tienen un criterio profesional independiente, un consejo editorial que regule cómo se dan las noticias y qué tipo de noticias se dan, el tema de que esta integración horizontal haga que otros intereses coman la calidad periodística va a estar siempre ahí, y probablemente muchos de los nuevos licitantes de las cadenas abiertas de televisión estén en la misma situación, y esto a mí me preocupa mucho. Tocas uno de los puntos más sensibles, muy comentados en la práctica internacional, y ese, como tú lo mencionas, tiene que haber independencia editorial absoluta, porque en ese sentido los medios no ejercen su propia libertad personalísima, sino ejercen una libertad institucional. Tienen que garantizar que las voces, como se escuchen, sean receptivas al acontecer social y no solo se conviertan esos espacios en voceros del interés del medio propietario. Entonces, ese tema es fundamental, requiere esa independencia editorial. Ahora, ¿qué están haciendo o qué puede hacer el ente regulador para propiciar también un medio público que sea capaz de generar un buen contrapeso, un buen equilibrio para promover una competencia mucho más sana en nuestro país? Porque hasta ahora pues le falta todavía mayor fortaleza a los medios públicos frente a los medios privados de radiodifusión. Es otro de los grandes temas, Gustavo. Requerimos que en el discurso social las voces sean escuchadas, pero no solo las voces detrás de las pantallas comerciales, sino las voces de otras formas de expresión comunicacional, como son los medios públicos o comunitarios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos, y les damos espectro cada vez que nos solicitan, para frecuencias de radio, para frecuencias de televisión. Tendría que haber en el Congreso algún reflejo de este interés por garantizar ciertos espacios en las frecuencias para medios públicos o comunitarios. En la ley secundaria está la propuesta de crear el sistema de radiodifusión del Estado mexicano, y que va en esa dirección precisamente. Así es otra de los grandes componentes de la iniciativa y de la reforma constitucional, un gran sistema de medios públicos fuerte. Oye, respecto del contenido justamente de la legislación, se prendieron un poquito las alarmas cuando se habló de que se pretendía dar a Gobernación facultades de regular el contenido, ¿no?, dentro de los medios, en el sentido de que peligraba, ¿no?, de que en la legislación secundaria se revirtieran los alcances que habían tenido, digamos, en favor de la libertad de expresión y todo esto, la reforma constitucional. ¿Hay algún tema
que resulte preocupante de la legislación, además de ese que no sé si se está subsanando o no? Sí, hay varios temas. En relación con el que menciona los contenidos, nosotros nos dirigimos al Congreso por escrito para expresarle que considerábamos que el proyecto como fue presentado pudiera exceder lo previsto en la Constitución, contravenirlo, y que ciertos aspectos de la regulación de contenidos le correspondían a este instituto. Eso lo dijimos y también hemos expresado nuestra preocupación en otros temas relacionados a derechos de audiencia, al marco para la competencia en los sectores, etcétera. Adolfo, ustedes también tomaron una necesaria resolución en términos de fortalecer la competencia en cuanto a la preponderancia que pues llevó a los dos principales grupos, América Móvil y al Grupo Televisa, a ampararse. Pero también hay una explicación técnica de por qué no generaron ustedes esta preponderancia en el caso de la televisión restringida. ¿Nos puedes explicar estos casos, por favor? Sí, por supuesto. Como bien dices, identificamos conforme al mandato constitucional un preponderante en el sector telecomunicaciones y otro en el sector radiodifusión. Como la reforma contempló que se determinara la preponderancia por sector, al haberse ya identificado América Móvil dentro del sector telecomunicaciones, no había cabida para identificar otro preponderante en ese sector, porque, hablando concretamente del caso de televisión restringida, digamos que el conjunto de usuarios que tiene la empresa con mayor presencia en este mercado se diluía al considerar en el sector entero como era el mandato constitucional, y en ese sentido no alcanzó para poderla incluirla como preponderante en este sector. Sin embargo, el instituto cuenta con otras herramientas, además de la preponderancia, que es la determinación de poder sustancial, una figura que ha existido por años en la ley de competencia y es la que el instituto podría usar para regular este sector en los términos necesarios a satisfacer las aspiraciones de mayor competencia en el mercado respectivo. Pepe. Sí. En algunas partes las leyes del IFETEL y de la Comisión Federal de Competencia como que se contraponen. No van a entrar ustedes en una disputa por poder, por decisión. Esa es una. Otra pregunta es, a pesar de que se cambió ya la emisión de licitaciones y todo lo demás para las nuevas cadenas, ¿sí se van a dar las concesiones a principios de 2015? Eso. Y hay otra más, ¿cómo va el apagón analógico? Porque el apagón se está posponiendo y hay problemas ahorita en Tamaulipas, que es la etapa que es el área donde se están repartiendo las televisiones. Me refiero rápidamente a los diversos temas. Los proyectos de legislación secundaria contemplan mecanismos de coordinación entre la Comisión de Competencia y el Instituto de Telecomunicaciones para, en casos de duda o de zonas grises, como le llamamos nosotros, lleguemos a acuerdos por mutuo consenso, y si no hubiera acuerdos, sometamos la diferencia al Poder Judicial y resuelva a quién le corresponde resolver los temas. Entonces creemos que es un marco satisfactorio para nuestra operación. También así lo considera la Comisión de Competencia. En el tema de las concesiones, cuando el que se mueva un par de meses el calendario de licitación lleva a que estas serían otorgadas hacia el mes de junio de 2015. De aquí a un año justamente estarían otorgándose las concesiones. Y en el tema del apagón lo manejamos junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es ella la que se encarga del programa de repartir aparatos de televisión, que es la política por la que optó, y nosotros lo que nos corresponde es medir el impacto de ese programa en la penetración del servicio una vez que hayan sido entregados los equipos y entonces tomar la decisión de apagar o no. Evidentemente tenemos un sentido de responsabilidad hacia este servicio que ya es de índole pública y es un derecho humano, y pensaríamos que debe haber un umbral alto de penetración como para tomar la decisión de apagar las señales. Ahí tiene usted, sin duda un tema muy interesante, muy polémico y que despierta la inquietud de toda la población, porque en esencia todo el mundo deseamos mejores servicios, más competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es más fuerte hoy que antes y se está promoviendo una mayor competencia al final del día, y eso es lo que a todos los mexicanos nos conviene. Gracias por estar esta noche con nosotros. Adolfo, gracias por participar. Gracias, Gustavo, gracias a ustedes. Buenas noches a todos, lo esperamos la próxima semana.